Sean todos bienvenidos a este segundo día de nuestra semana de formación para celebrar esta semana de la catequesis. Como ya bien nos decía ayer el Padre Laureano, en esta semana vamos a orar por nuestras catequistas, vamos a orar por ellas para que el Señor les envíe la luz de su Espíritu Santo y puedan guiar también a ese pueblo que se les ha encomendado. El día de hoy nos toca reflexionar un tema que tiene que ver con la formación de la pequeña comunidad. Pero antes, para prepararnos, vamos a invocar al Espíritu Santo. Les invito a que en un momento de paz, de serenidad, invoquemos la presencia del Espíritu Santo para que sea Él quien nos vaya guiando en este tema. Decimos juntos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Le pedimos al Espíritu Santo que envíe su luz sobre cada uno de nosotros para poder discernir y poder escuchar lo que Jesús nos tiene preparado. Y bien, pues comenzamos con nuestro segundo tema. Ayer el Padre Laureano nos hablaba de la importancia de vivir en comunidad y formar una comunidad. Como ya lo hemos escuchado y lo hemos visto, nuestro señor obispo nos ha regalado una carta pastoral. Ante las crisis y pandemias de ayer, hoy y siempre, el servicio al hermano es la evangelización. Y el segundo imperativo nos invita a no quedarnos estáticos. El segundo imperativo nos invita: vayan y anuncien el evangelio. Y sobre esta temática vamos a reflexionar nuestro tema el día de hoy. Nuestro señor obispo nos invita siempre primero a recomenzar desde Cristo. Y también nos invita a no quedarnos estáticos. Vayan y anuncien, hagan discípulos y testigos míos. Otras de las cosas muy importantes que nuestro señor obispo nos invita en este segundo imperativo de su carta pastoral, nos invita a caminar juntos. Y este es el tema central de nuestro tema el día de hoy: a caminar siempre juntos. Él resalta en su carta pastoral la importancia que tienen los grupos dentro de la pastoral de una diócesis y dentro de la pastoral de una parroquia, porque en ellos se puede ver la diversidad de carismas, la diversidad de dones que tiene la iglesia. Y siendo así, nos hace una invitación muy puntual: a caminar juntos. Nos dice también que el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. Hay que fomentar esto en nuestra pastoral, dentro de nuestra parroquia, en la pastoral dentro de nuestra diócesis, a fomentar esa espiritualidad de comunión y como nos ha invitado nuestro señor obispo, a caminar juntos. Y una de las cosas especiales y fundamentales que nuestro señor obispo nos invita es la formación de las pequeñas comunidades. Y nos da una breve enseñanza de cómo eran las pequeñas comunidades en los primeros siglos del cristianismo. Primero, eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. También tenían una cosa muy en común: a vivir en comunión y participación. Es decir, ya desde las primeras comunidades cristianas podemos ver este sentido de comunión, de cómo los primeros cristianos se reunían para escuchar las enseñanzas de los apóstoles, de orar unos por otros y también de orar por los necesitados. Tenemos un testimonio muy importante de San Justino Mártir. Quizás sea el testimonio más antiguo de la Sagrada Eucaristía, y San Justino va describiendo cómo los cristianos se reunían en comunidad, primero para escuchar la enseñanza de los apóstoles, y de allí tener una exhortación de quien presidía la celebración, una exhortación en base a lo que habían escuchado de la enseñanza de los apóstoles. También un elemento muy importante es que oraban unos por otros, tanto los que estaban presentes como los que estaban ausentes.
Otra cosa muy importante y que es un sentido de fraternidad es el beso de la paz, que esto es una muestra de comunión, es una muestra de unidad. También se reunían para la fracción del pan, un elemento muy importante que hoy conocemos como la Sagrada Eucaristía. Se reunían para dar gracias a Dios y hacer presente, hacer visible ese mandato que Jesús nos había dejado desde tiempo atrás, como hagan esto en memoria mía. Y también un elemento muy importante es que todos se unían para orar unos por otros, pero también para dar una caridad a los más necesitados. Ya desde allí, desde tiempos antiguos, vemos la importancia que tiene la comunidad y la comunión ya desde los primeros cristianos. Y esto es lo que nuestro señor obispo nos quiere puntualizar en este segundo tema. Y pone 4 columnas muy importantes como base para una pequeña comunidad. Es primeramente la enseñanza de los apóstoles, la Sagrada Escritura, una primer columna. La segunda columna es la comunión, vivir en comunidad. La tercera es la fracción del pan, la participación en la Sagrada Eucaristía y las oraciones, de orar unos por otros, por los ausentes y los que no, y los que están allí presentes. Sin más, como un preámbulo para entrar ahora sí a nuestro tema que nos toca reflexionar el día de hoy. Nuestro segundo tema es titulado La comunidad de discípulos misioneros, una expresión concreta de comunión y participación. Vamos a abordar aquí un tema, una justificación teológica de esta invitación que nos ha hecho nuestro señor obispo y que es una invitación universal que tenemos y que estamos llamados todos a vivir en comunidad. Dios Trino, misterio de comunión y participación. Vamos a ver cómo la Santísima Trinidad, nosotros como criaturas estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y vemos que en la Santísima Trinidad se vive en comunión, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De esa manera, nosotros como criaturas, hechos a imagen y semejanza de Dios, estamos ya llamados a vivir en comunidad. Y es que el ser humano encuentra también una realización plena cuando se vive en comunidad. Primero, de manera vertical con Dios, que es lo primordial, y de manera horizontal, que es la comunión, que es el vivir en comunión. Allí encontrará verdaderamente el ser humano su plena realización, y de allí lo que nos invita nuestro señor obispo a vivir en comunión. Nos dice nuestro señor obispo en su carta pastoral: la Santísima Trinidad, las raíces últimas de su vocación y su identidad, nos invitan a vivir en comunión y participación. Tenemos un grandísimo ejemplo en la Santísima Trinidad a vivir en comunidad. Esto significa, como nos lo ha dicho el Catecismo de la Iglesia Católica, que los cristianos, que todos nosotros como bautizados somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no como personas divididas, sino como una sola. Somos bautizadas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y porque estamos bautizados en estas enseñanzas que nos ha dado la Iglesia Católica, estamos llamados a vivir en comunidad. De allí la importancia que tiene en hablar en primer lugar del misterio de Dios mismo, fuente de los otros misterios de nuestra fe. Toda la historia de nuestra salvación la podemos ver y englobar en que en cada momento de la historia de la salvación se ha hecho presente la actuación de la Santísima Trinidad. No es que el Padre actúe solo, no es que el Hijo actúe solo, no es que el Espíritu Santo actúa solo. Cuando hay una acción por parte de Dios, actúan las tres personas de la Santísima Trinidad, porque hay una misma naturaleza y una sola y una misma operación. Cada historia de la salvación se ha hecho presente esa acción poderosa por parte de Dios
que viene de la Santísima Trinidad. Tenemos a un Padre que es creador, tenemos al Hijo que es un redentor y tenemos a un Espíritu Santo que santifica esta historia de nuestra salvación. Y de esa manera dice también nuestro señor obispo, y este tema que nos han compartido, que el pueblo es reflejo de la Santísima Trinidad. Si la Santísima Trinidad vive en comunión, actúa en comunión, nosotros como pueblo de Dios y bautizados bajo la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estamos llamados a vivir en comunidad. Nosotros participamos de la vida divina, nos hacemos partícipes de la Santísima Trinidad por medio del bautismo y al mismo tiempo participamos de su vida comunitaria. De ahí el llamado que nos hace en primer momento la Iglesia y que nos lo puntualiza a vivir siempre en comunidad. También nos dice nuestro señor obispo, Monseñor Fidencio, que solamente se puede entender a partir del Dios comunidad, quien constituye a su imagen y semejanza a su pueblo y comunidad. Como ya les decía, nosotros como criaturas estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y de esa manera, para nosotros ser imagen y semejanza de Dios, tenemos que ser como esa Santísima Trinidad, a vivir en comunidad. Todos estamos llamados a vivir y transmitir la comunión con la Trinidad, pues la evangelización es un llamado a la participación de la comunión trinitaria. Pasamos ahora después a como Trinidad, todos en comunidad, como un llamado universal a vivir en comunidad. Y como les decía, solamente el ser humano encontrará también su plena realización, primero con Dios, pero también en el encuentro con el hermano, como ya se los decía al principio con esta experiencia que tuvo San Justino Mártir, que se quedó sorprendido ante cómo era esa vivencia de hermandad, cómo era esa vivencia de fraternidad, cómo era esa vivencia de vivir en comunidad, de orar unos por otros y trabajar unos por otros. También los discípulos de Jesús, nosotros como discípulos de Jesús, tenemos a nuestro Maestro, que es Jesús, y aquel que es un verdadero discípulo está atrás del Maestro, está aprendiendo del Maestro. Él nos enseña primeramente a vivir en comunidad, porque también en su Evangelio, o digamos que el deseo de Jesús es que seamos uno con el Padre. También Jesús nos ha dicho en la Sagrada Escritura y le ha pedido eso a nuestro Dios, que todos seamos uno como tú, yo Padre, somos uno. De allí que nosotros como discípulos también tenemos que aprender de nuestro Maestro y de caminar detrás de Él, siguiendo siempre sus huellas. De esta manera también se ha conocido a lo largo de la Iglesia que somos discípulos del camino, somos discípulos del Maestro. Y como ya les decía, estamos llamados a vivir en comunión con el Padre, con su Hijo muerto y resucitado, en la comunión en el Espíritu Santo. El misterio de la Santísima Trinidad es la fuente, es el modelo y la meta del misterio de la Iglesia. De allí que tenemos como una fuente, una meta, un ejemplo de cómo vivir de manera cristiana en esta vivencia de la fe, y que tenemos como ejemplo excelso y sublime a la Santísima Trinidad. Y todo esto, digamos, podamos preguntarnos por qué o como para qué, ¿verdad? El objetivo de Jesús, ¿verdad?, de vivir en comunidad y de vivir a ejemplo y como fuente de la Santísima Trinidad es que nos unamos con Él, tengamos esa misma participación, esa misma vida de comunión con la Santísima Trinidad, de unirnos siempre con Él. Ahora nuestro señor obispo nos dice que toda la riqueza del misterio de la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, se hace presente en nuestra diócesis. En nuestra diócesis, como ya les decía también al principio,
Hay diversidad de ministerios, hay diversidad de movimientos, hay diversidad de pastorales y nosotros podemos hacer efectiva esa acción a la que nos invita nuestro señor obispo a hacer como lo ha puntualizado, hacer una vida santa como la Iglesia lo exige, católica, que es para todos, y apostólica, siguiendo las enseñanzas de los apóstoles. Nos dice que todas estas expresiones de la diversidad de pastorales es una expresión histórica de la presencia del misterio de Dios Trinidad. Allí podemos ver reflejado, ¿verdad?, de manera palpable y evidente aquella expresión y fuente que es la Santísima Trinidad, que todos estamos llamados a vivir en comunidad. Lo podemos ver aquí en nuestra parroquia, en nuestra diócesis, esa diversidad de ministerios de pastorales, pero que si no se trabaja en comunión, quizá algo nos haga falta. Toda la vida en comunidad es esencial para la vida cristiana. Para la vida cristiana es esencial vivir en comunidad. Como ya les decía, el ser humano encuentra su plena realización cuando se encuentra en comunidad y vive plenamente en comunidad con sus hermanos. De allí esta invitación especial a tener que la vida en comunión, la vida en comunidad es esencial para la vida cristiana, esencial para cada uno de nosotros que somos bautizados. Y tenemos algo muy importante, porque Dios no nos salva, digamos, de manera personal, sino que no nos salva de manera aislada, sino que nos salva formando un pueblo. Ya lo vemos desde el inicio de la historia de salvación, cómo Dios, en su presencia amorosa y misericordiosa, forma un pueblo. Lo podemos ver reflejado también cuando libera a Israel de la esclavitud de Egipto. No lo salva solamente a algunos, sino tiene conformado a un pueblo. Y de esa manera Dios, preocupado para que ese pueblo viva bien, hace y les da a conocer los 10 mandamientos. Pero ya podemos ver desde ahí una prefiguración, ¿verdad? De una iglesia que tiene que vivir en comunidad y tiene que caminar en comunidad. Es una dimensión constitutiva del acontecimiento cristiano. Es la pertenencia a una comunidad concreta en la que podamos vivir una experiencia permanente de discipulado y de comunión. ¿Y cómo lo podemos ver reflejado hoy en día aquí en nuestra iglesia, en nuestra parroquia? Pues es en la formación de las pequeñas comunidades, como ya lo hemos dicho, que la comunión de la iglesia se nutre con el pan de la palabra de Dios y con el pan del cuerpo de Cristo. Allí, cuando vivimos nosotros en comunidad, hacemos presente y hacemos visible y palpable esa enseñanza a la que todos estamos llamados a vivir en comunidad, como lo hemos visto a ejemplo y enseñanza de la Santísima Trinidad, de esas tres divinas personas que viven en comunidad. Hace una especial mención también aquí nuestro tema a las comunidades eclesiales de base, aquellas comunidades que tienen como punto de partida, ¿verdad?, vivir en comunión, y nos invita también el señor obispo a vivir en comunidad. Otra de las cosas muy importantes que nos hace recalcar nuestro señor obispo es a que caminemos juntos. Y esto está dentro de la carta que nos ha regalado nuestro señor obispo, a caminar juntos, a no quedarnos estáticos, y así estamos cumpliendo el imperativo: vayan y anuncien el evangelio, ¿verdad? Pero no podemos caminar fracturados, no podemos caminar divididos, no podemos caminar unos para un lado y otros para el otro lado, sino que nos invita, ¿verdad?, ya desde tiempo antiguo, y hoy nuestro señor obispo nos lo hace ver, a caminar siempre juntos. Y surge también un desafío que nuestro señor obispo nos puntualiza, que es la formación de pequeñas comunidades
para que hagamos efectivo el imperativo a la que nos invita el señor obispo, que es anunciar el Evangelio y a caminar juntos en una misma dirección. Nos invita también a hacer de la iglesia la casa y la escuela de la comunión. Es un desafío que tenemos ante nosotros en el milenio que comienza. El camino de la sinodalidad, es decir, el camino de caminar juntos, es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. Hablar de sinodalidad es una palabra que hoy en día está en boca de nuestra iglesia, en boca del Papa Francisco. De sinodalidad es hablar de comunión. Aquí nuestro tema nos lo puntualiza así. Hablar de sinodalidad es hablar de comunión, porque tenemos que vivir y obrar de modo que cumplamos aquellas enseñanzas de Jesucristo, pero siempre viviendo en comunidad, viviendo en comunión, en el caminar juntos. Y de esa manera surge para nosotros, ¿verdad?, este desafío, ¿verdad?, de caminar juntos, de caminar en sinodalidad y también de reforzar, ¿verdad?, en nuestros espacios, en nuestras pastorales, en nuestra parroquia, en nuestra diócesis, la espiritualidad de comunión, para hacer efectivo esta invitación que nos hace nuestro señor obispo para caminar juntos y así poder anunciar el Evangelio a la que todos por el bautismo estamos llamados. La iglesia, dice aquí nuestro tema, no es otra cosa que el caminar juntos de la grey de Dios por los senderos de la historia que sale al encuentro de Cristo el Señor. También la sinodalidad se refiere a la corresponsabilidad y a la participación de todo el pueblo de Dios en la vida y la misión de la iglesia. Caminar juntos, vivir esa espiritualidad de comunión para hacer efectiva esa vida de gracia, esa vida de la iglesia y poder así cumplir a lo que estamos todos llamados, a vivir en comunión, a unirnos con Cristo, teniendo como ejemplo la Santísima Trinidad de vivencia de comunión. También las comunidades eclesiales de base, como ya se los mencionaba, en el seguimiento misionero de Jesús, tienen estas comunidades la palabra de Dios como una fuente de su espiritualidad y debe ser una fuente para todas nuestras pastorales. La Sagrada Escritura, ya sea para las pequeñas comunidades, las comunidades eclesiales de base, el catecismo, todas las pastorales deben estar permeadas por la Sagrada Escritura, porque esa es la fuente también que nos nutre a nosotros a vivir en comunidad. También tenemos una cosa muy importante, que es la guía de nuestros pastores. La Sagrada Escritura, la guía de nuestros pastores para ahora sí obtener y adquirir el compromiso de evangelizar y ser una iglesia en salida, ser una iglesia misionera y hacerlo con los más sencillos y los más alejados, que es también un llamado que el Papa Francisco tiene y desde siempre, desde su pontificado, a ir, ¿verdad?, a las periferias, a ir por los marginados, a ir por los más pobres, a ir por aquellos que muchas veces hacemos invisibles. Y todos estamos llamados a eso, ¿verdad?, acudiendo al imperativo, a lo que nuestro señor obispo nos ha pedido. Y culmina nuestro tema. Este sentido, las pequeñas comunidades son una expresión concreta de comunión y participación. Las pequeñas comunidades son una expresión concreta de comunión y de participación. Es decir, es una expresión concreta de una iglesia bautismal, de una iglesia sinodal y una iglesia misionera. De allí la invitación, ¿verdad?, a vivir todos en comunidad. Y hemos visto a lo largo del desarrollo de este tema que tenemos como aquella fuente, aquel modelo excelso para nosotros los cristianos, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que viven en comunión. Y nosotros, como criaturas, como hijos de Dios,
hechos a imagen y semejanza de Él, tenemos que imitar esa vivencia que se vive en la Trinidad, a vivir en comunidad y actuar en comunidad. De esa manera damos por concluido nuestro tema, pero no sin antes, ¿verdad?, llevarnos estas preguntas para reflexión tanto personal, para reflexión tanto en nuestros grupos, en nuestras pequeñas comunidades, en nuestros centros de catequesis. ¿Qué nos invita a esto? Quizá a lo mejor el Señor nos haya regalado ver la importancia que tiene vivir en comunidad. Y la pregunta número 1 que quiero compartir con ustedes, también para su reflexión personal: ¿qué te ha impactado más de este tema que hemos visto el día de hoy? ¿Verdad? Ya como les decía al principio, todos estamos llamados a vivir en comunidad. Quizá a lo mejor, no sé, te movió a hacer más palpable este sentido de comunidad en tu ministerio, en tu pastoral, en tu centro de catequesis, en tu pequeña comunidad, a vivir más plenamente este sentido de comunidad a la cual todos estamos llamados. Segunda pregunta que les invito a hacer también reflexión: ¿qué nos pide Dios que hagamos de acuerdo a lo que hemos reflexionado? ¿A qué acción te invita el Señor después de haber escuchado este tema? ¿A qué te movió? ¿A qué te invita? ¿Cuál es el siguiente paso que tienes que dar para a lo largo de esta invitación que se nos ha dado? Y como una tercera pregunta y última, ¿qué podemos hacer para llevar a cabo lo que Dios quiere en nuestra parroquia o en nuestra comunidad? ¿Qué nos hace falta para vivir en comunidad? Ya lo reflexionaremos de manera personal, pero también los invito también a reflexionar en sus grupos, a reflexionar en su pastoral y a reflexionar también de manera especial a aquellos grupos de nuestra catequesis. Todos estamos llamados a vivir en comunidad, a ejemplo de la Santísima Trinidad. Muchas gracias, nos vemos el día jueves.